Hola doctor, habla Marcelo Romero, con quien estamos en contacto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Hugo? Buenos días, gusto saludarlo. Igualmente, igualmente. Dígame su mirada sobre este juicio, primero más amplia y después vamos a algunas preguntas puntuales, si le parece. Bueno, un juicio que ha concentrado la atención de todo un país, ¿verdad? Y mucho más aquellos que todavía integramos el sistema penal, en mi caso en el Ministerio Público Fiscal. Ayer, bueno, vimos un potente alegato de los acusadores, tanto los acusadores públicos, mis colegas, como del equipo que lidera el doctor Burlando. Una causa que a su vez causado estupor, ¿no? Sobre todo por la violencia que se ha podido demostrar en las audiencias del debate, gente muy joven, tanto víctima como victimarios, de una ciudad balnearia que todos alguna vez disfrutamos en nuestra adolescencia y juventud. Parece mentira, ¿no? Que tanta violencia pueda surgir y terminar de esta forma. Lamentablemente lo vemos y se sigue reiterando, pero este es un caso que ha pasado varios extremos, ¿no? O varios límites. Y bueno, estamos esperando que el señor defensor le haga su alegato final, después la última palabra obligatoria para todo juicio oral de los imputados y finalmente el esperado veredicto, que seguramente no va a ser nada sencillo para los señores jueces. Nada es sencillo en un debate como este, nada está terminado, por supuesto, y no es una tarea fácil la que tienen los magistrados. Si me hubiese tocado ser el fiscal tanto de instrucción como el de juicio oral, hubiese optado por las calificaciones legales elegidas por los señores fiscales y por supuesto también la pena, no hay otra posibilidad que la prisión perpetua. Ahora, obviamente que del otro lado de la balanza, el otro platillo, está el doctor Tomei con sus contraargumentos que tendremos que escuchar con mucha atención, ¿verdad? Yo comparto la postura de los acusadores, pero respeto profundamente el trabajo de las defensas, en este y en todos los juicios. Clarísimo, Marcelo. Dicen que hay tres opciones posibles en este caso. La coautoría funcional, es decir, la prisión perpetua para los 8 acusados. La opción de máxima, la que pide la Fiscalía y la querella. Una opción de considerar a algunos como autores y a otros como partícipes secundarios, con penas mucho menores. Una segunda opción. Y una tercera, que algunos le dicen la opción híbrida, que es considerar el homicidio simple, es decir, el dolo eventual y una pena de 8 a 25, teniendo en cuenta que no tienen antecedentes. Y ahora le pregunto hipotéticamente, por supuesto, doctor, no lo que usted quiere o cree, sino lo que le parece que puede ser una determinación del tribunal, dado este juicio que alcanza toda la opinión pública. Sí, creo que la estrategia de los acusadores fue ir por todo, por lo máximo, y seguramente la defensa abrirá el abanico y tal vez haga otras alternativas o peticiones en subsidio, ¿no? Creo que también puede llegar a intentar el homicidio preterintencional, también se de la riña, obviamente no existe el homicidio en riña y tampoco la preterintención, que es esa mixtura de dolo en lesiones y culpa en homicidio. No sería este el caso, pero nada obsta a que el señor defensor los plantee, por supuesto. Las tres opciones que usted hizo en la pregunta son las posibles. Es un trabajo, reitero una y otra vez, ¿no? Es un trabajo muy difícil del tribunal. No alcanza simplemente con alegar y alegar muy bien, como lo hicieron mis colegas en este caso de la acusación. Sí es necesario para lograr la íntima convicción de los jueces que la prueba sea contundente y que sea la prueba legal, es decir, que no haya ninguna nulidad que haya sido advertida por los magistrados del tribunal y que de esta forma puedan expresarse en tal sentido, ¿verdad? Va a ser interesante y estamos todos ansiosos por escuchar ese veredicto final. Hay dos elementos, antes de una pregunta que tiene Lina Ramírez aquí, mi compañera, y es el tema del video presentado ayer en una jornada que la Argentina siguió, la opinión pública pudo ver por primera vez, porque cuando se mostraron los videos anteriores estaba reservado a la privacidad de la audiencia. Y por otro lado, sí, la presión social, entre comillas, o la opinión pública, influye sobre la decisión de un tribunal en un caso como este. Bueno, empiezo por el final, que es una pregunta fundamental, lo que es el servicio de justicia.
las presiones existen todo el tiempo, la presión social, la presión mediática, la presión familiar, la presión de los amigos. Uno es magistrado judicial, pero también tiene una vida privada y permanentemente, más en un caso como este, recibimos todo tipo de consultas y hasta de opiniones válidas, por supuesto, de la comunidad que de una u otra forma representamos en los procesos penales. De ninguna manera no puede incidir en el ánimo de los magistrados y muchísimo menos en el ánimo de los magistrados judicantes, los jueces, ¿no? Los terceros imparciales. Ahora, por su cabeza, yo no soy juez, pero me la puedo imaginar de muy cerca, pasan absolutamente todas este tipo de situaciones. La única presión que puede aceptar un magistrado es la presión de su conciencia. Esa es la que tenemos permanentemente con la almohada y con nuestro leal saber y entender, con nuestra formación jurídica. Y tenemos que actuar de acuerdo a nuestra formación y a nuestra convicción. Las presiones existen, son valederas y en este caso es valedero también la atención que concita semejante hecho, la transmisión en vivo, que no es común, mucho más cuando la señal está generada por la propia Suprema Corte de Justicia, si bien, como usted bien dijo, hay reservas en cuanto a la difusión, pero toda la televisión argentina estuvo casi en cadena, ¿no? Transmitiendo esto con las alternativas, con reportajes, con opiniones en los pisos de los canales de prestigiosos penalistas. Es un juicio que ha llevado adelante toda la atención, ha tenido toda la atención del país, pero no puede incidir, bajo ningún concepto puede incidir en el ánimo de los magistrados, ni siquiera en el ánimo de los acusadores, me refiero al acusador público, no el fiscal, que actúa o debe actuar con objetividad. Es más, no en este caso, pero en otro caso, si el fiscal advierte que la prueba no es suficiente para acusar, debe, no es que puede, debe abogar en favor del imputado, debe retirar su acusación. No digo en este caso, pero sí nuestra obligación como fiscales es actuar como objetividad. Somos parte, somos parciales, somos un platillo de la balanza, pero somos objetivos. Los jueces, a diferencia de las partes, son el fiel de la balanza, los interpartes, los imparciales, bajo ningún concepto pueden tener subjetividades, pero tampoco pueden ser sometidos a ningún tipo de presión. Marcelo, le preguntaba por el video puesto ayer en esa audiencia para la opinión pública. Sí. ¿Es una forma persuasiva? ¿Es parte de una estrategia de la querella? No, es parte que se utiliza comúnmente, la exhibición de videos, de diapositivas, gráficos, croquis. Esto lo hacemos en los alegatos para ilustrar nuestra exposición final. Hay que recordar que esto no es nueva prueba, no puede serlo de ninguna manera. Pero sí tenemos, con la tecnología al alcance de la mano, todas las formas de ilustrar. Imaginemos una clase en la universidad, una clase en el instituto de formación, donde uno utiliza video, imagen, gráfico, y bueno, en este caso, para ilustrar al tribunal lo que estamos diciendo, es totalmente válido, y bueno, por eso el tribunal lo aceptó. Probablemente era, doctor, no sé usted qué opina, ¿no? En línea con esto que venimos hablando, probablemente era más una estrategia entonces relacionada con un impacto en la sociedad, ¿no? Porque justo se trataba de una audiencia que podíamos visualizar todos el día de ayer. Sí, la estrategia existe y yo creo que lo más importante de la estrategia acusatoria fue ya no hablar de la autoría funcional, sino de la coautoría tradicional, es decir, el codominio del hecho, ¿no? El artículo 45 del Código Penal. Porque en la autoría funcional, una teoría que creó el jurista alemán Roxin, hay que establecer roles y funciones y discriminarlos perfectamente, qué hizo A, qué hizo B, qué hizo C. Acá los fiscales y el equipo que lidera el doctor Burlando directamente han optado por la coautoría de todos. Todos han participado, todos han ejercido violencia, todos son responsables. No hay participación primaria, no hay participación secundaria. Son directamente coautores. Y eso fue novedoso porque se hablaba de la coautoría funcional, se hablaba de roles y funciones. El fiscal nunca dijo nada en los reportajes que venía llevando a cabo. Y ayer, bueno, de una u otra forma sorprendió, en caso gratamente, porque fue una muy buena estrategia, en mi opinión, a la opinión pública. Y supongo que también al tribunal, ¿no? Porque muchas veces no se muestran las cartas, siempre hablando de estrategias, ¿no? Nada de esto puede suplir a la prueba. Ningún alegato, por eximio que sea, por mejor discurso que tengamos, puede suplir a la prueba. Si no hay prueba, por más que hablemos bien y seamos convincentes, el tribunal nos va a escuchar con mucha atención, pero va a resolver en contrario. Yo creo que en este caso en particular, hay mucha prueba producida, tanto en la instrucción de la causa como durante el juicio oral,
Y lo de ayer fue, bueno, la evaluación de esa prueba, ¿no? No les voy a explicar a ustedes que son profesionales de la palabra, pero el alegato, o alegato de bien probado, es un discurso construido con un delicado equilibrio del lenguaje técnico, del lenguaje emotivo, no falta el lenguaje emotivo, y también del lenguaje común. Por eso nos permitimos alguna anécdota, alguna comparación, alguna metáfora del lenguaje común, para que sea entendido por todos. Como bien dijo la señorita periodista, no es solamente al tribunal que le estamos hablando, sino también al pueblo, representado en el público que está en la sala de audiencias, y en este caso mucho más con la transmisión masiva en forma de televisión, ¿no? Entonces el fiscal, como representante del pueblo en los procesos penales, le habla a todo el mundo, no solamente al tribunal. Claro, doctor, ¿y cómo se interpreta esto de la retención de los teléfonos celulares de 2 de los acusados, en donde presuntamente estarían publicando mensajes en sus redes sociales, en una red social en realidad específica, haciendo referencia a merecemos otra oportunidad? ¿Cómo impacta esto, ¿no, en este caso? Bueno, ahí tenemos que retrotraernos al disparate que fue autorizar celulares en las cárceles, ¿no? Claro. Si bien en su momento estuvo justificado, podemos llegar a entenderlo en plena pandemia, cuando no había visitas en las unidades y las autoridades penitenciarias consideraron que era una alternativa, pero una vez terminada la cuarentena y todas las prohibiciones y restricciones, esta franquicia ya no tiene sentido. Fíjese que en el día de ayer, en una cárcel de Santa Fe, un juez, a pedido de un fiscal, prohibió directamente la existencia de celulares en las cárceles porque se cometían delitos con los propios celulares. Ya no solamente que se posteaban en las redes sociales, sino que se cometía delito de extorsión. O sea, no puede haber celulares en las cárceles. Y es una medida más que coherente y más que justa, ¿no? El retirársela mucho más a las personas que están siendo juzgadas. Así que creo que es una medida más que lógica, que hace al sentido común. La última, ¿existe posibilidad de acusar por falso testimonio a 2 de los 3 testigos, Guarino y Colazo? ¿O es un mecanismo solamente puesto también como parte de los alegatos de manera formal? No, no es solamente formal, es una obligación del Ministerio Público y en este caso también del particular unificado, porque en este momento están ejerciendo la función, si bien no son funcionarios públicos, están ejerciendo una función de auxiliar de la justicia, hacer las denuncias correspondientes si consideran que puede haber falso testimonio. No va a haber acusación en el juicio oral a esas personas, sino que va a haber una denuncia por parte del tribunal al fiscal de turno a la fecha de la declaración de las personas que presuntamente cometieron falso testimonio e iniciarse un nuevo expediente, una nueva investigación y eventualmente, si esto prospera, sí habrá otro juicio, pero completamente diferente a este. Pero sí, es una obligación, ¿no? Está bien, en breve, Marcelo, que nos dio una clase de Derecho. Pero digo, esa denuncia puede tener un fin y terminar detenido por falso testimonio o es difícil esto? A esto me refería. No, solamente pueden quedar detenidos si el falso testimonio es en contra de los imputados. Si es en contra de los imputados, sí, porque hay penas hasta 10 años. Si no es en contra del imputado, no es detenible, pero tranquilamente pueden ser procesados. Interesantísimo. Marcelo, un gusto, como siempre, conversar contigo. Para mí también. Hasta pronto. ¿Estás Gracias. en el último tramo de tu función pública? Sí, así es. El martes sería mi último día hábil, después tomo licencia y en marzo ya ceso como magistrado después de 35 años y 25 como fiscal. Felicitaciones por esta trayectoria. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.